El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. En su reciente visita a Bruselas, el presidente Gustavo Petro aprovechó para visitar y rendir un homenaje a los campesinos víctimas del desalojo en la Hacienda Bellacruz en 1996. Allí nos encontramos con Belén Torres, una líder campesina sindical que se vinculó a la lucha de los campesinos para recuperar sus tierras. Ella un día tuvo que salir de Colombia luego de que el embajador de Bélgica en nuestro país la alertó sobre un posible atentado contra su vida. El desarraigo es algo doloroso. El exilio es un corte profundo con todo, pero también es una oportunidad de rehacerse. La decisión de salir de Colombia fue motivada por varios eventos que sucedieron de seguridad. Yo al principio no tenía mucha certeza que tenía que irme. Ya el año anterior, en el 96, el embajador de Bélgica en Colombia me había llamado para contarme que él había tenido una entrevista con el comandante del ejército, que en ese momento era el general Harold Bedoya, y que le había comentado que la movilización que en ese momento teníamos ocupada las oficinas del INCORA, de lo que era antes la Agencia Nacional de Tierras, y la Defensoría del Pueblo, por las familias campesinas desplazadas. Llevábamos varios meses de ocupación. Y el embajador había ido a visitar al comandante del ejército para pedirle explicación por qué razón el ejército no actuaba para expulsar a los paramilitares de la Hacienda Bellacruz. Y él dijo que eso no existía, o sea, que eso era un invento de parte de los campesinos, y que era una estrategia de la guerrilla que utilizaba a los campesinos para desestabilizar el gobierno. Y él me señala como que yo soy la estrategia de la guerrilla, que yo era terrorista, que yo pertenecía a la guerrilla y que yo era encargada de ese plan. A lo cual el embajador le dijo, bueno, ¿y por qué no está detenida si es terrorista? Entonces él dice, es que no, la fiscalía nunca hace lo que cuando la inteligencia militar le pasa informaciones.
Pero no se preocupe porque hay gente que sí lo hace, que sí hace justicia. Y para el embajador eso fue una sentencia, ¿no? Él concluyó que me iban a matar. La aparente tranquilidad en el sur del Cesar llegó a su fin a comienzos del año 1996, cuando una columna de paramilitares llegó a la zona donde está ubicada la hacienda Villacruz. A sangre y fuego fueron asesinados 40 campesinos y desalojadas 280 familias. Les quemaron sus viviendas y la mayoría de las familias fueron torturadas y amenazadas de muerte si se atrevían a regresar a sus parcelas. No tuvieron más opción que huir con sus hijos, la poca ropa que tenían encima y con el dolor de no poder enterrar a sus familiares. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, de Villacruz salieron al exilio a Bélgica inicialmente 37 personas, de las cuales 22 eran adultas, 9 mujeres y 13 hombres, como también 15 niños y niñas. En el exilio han nacido hijos e hijas que son parte de esas segundas generaciones que sufren las consecuencias del conflicto y el exilio. Sobre la matanza fueron señalados los hermanos Marulanda Ramírez. Según Amnistía Internacional, el desalojo lo hicieron paramilitares con el apoyo del ejército tras la pérdida del recurso con el que estos reclamaban parte de las tierras ocupadas por los campesinos. Carlos Arturo Marulanda Ramírez fue ministro de Desarrollo y había sido nombrado embajador para Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Tuvo que renunciar en noviembre de 1997, obligado por las circunstancias y la presión internacional. Fue señalado por la justicia y organizaciones internacionales de derechos humanos como presunto instigador del violento desalojo y de sus graves consecuencias. El gobierno de Bélgica le negó a Marulanda la despedida protocolaria habitual. Huyó y fue capturado en el año 2001 en España. Allí estuvo preso 1 año y 3 meses en una cárcel de alta seguridad. Durante la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez se solicitó su extradición. Se hizo efectiva, pero el nuevo fiscal de entonces, Luis Camilo Osorio, lo liberó poco tiempo después. Hoy, nadie ni las autoridades saben de su paradero. ¿En qué año te vinculaste a la lucha campesina en Colombia? ¿Y por qué? Sí, desde 1981. Es decir, yo era maestra en una vereda en el municipio del Banco Magdalena y a partir de estar con las comunidades y trabajar sobre los problemas de educación, pero también las necesidades de la vereda y de las veredas circundantes también, va uno metiéndose en buscar conjuntamente solución a las necesidades campesinas, como la tierra, como la salud, las vías, sí, todo lo que tiene que ver con la vida de la economía campesina. Entonces, en ese tiempo existía ya en esa región la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que era la línea Sincelejo. Y ya en ese momento la línea Sincelejo estaba dividida en 7 lineecitas. Y en esa región era la línea Sincelejo sector independiente, o el sector independiente de la línea Sincelejo. Esa es la barbaridad, pero bueno, las reivindicaciones eran las mismas, ¿no? Entonces, yo me metí en ese trabajo con la gente que estaba en esas articulaciones
Y bueno, ahí empieza uno a vincularse con el movimiento campesino en la región del sur del Magdalena, sur del Cesar y sur de Bolívar, los tres sures, lo que se llaman los tres sures. Y bueno, poco a poco estamos ahí. ¿Y qué pasó en ese periodo de la década de los años 90, 96, 97? Bueno, después en el 87, 86 se logra la reunificación de todas las líneas de Sincelejo en una sola organización que se llamó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unida y Reconstrucción. Y a partir de ahí empezamos a articularnos más a nivel nacional y a nivel regional. Ahí había una situación muy complicada porque había un avance en las luchas campesinas, había muchas recuperaciones de tierras en el Magdalena y en el sur del Cesar. Por ejemplo, en el sur del Cesar ya había 67 ocupaciones de tierra, porque había una presión muy fuerte para recuperar las tierras que estaban, digamos, de terratenientes que habían usurpado tierras campesinas. Entonces había una represión muy fuerte de parte de los paramilitares que hacían uso, siempre ellos han hecho uso de pájaros o de grupos paramilitares, ¿no? Y en ese tiempo ya se sentía en la región muchísimo, estaban grupos paramilitares como en el Magdalena, por ejemplo, los hermanos Botero, los Barrera, todos esos grupos, el Mono Giraldo. Y en el sur del Cesar estaban bandas de los Peinado, de Juancho Prada y todo eso, que iban avanzando y los terratenientes los buscaban para desalojar campesinos de tierras ocupadas. Eso era muy fuerte lo que pasaba en Urabá, que ya en ese momento Urabá era conocido como un lugar donde había muchas masacres, que se utilizaba la violencia y el terror para acumular tierra, para despojar a los campesinos, para desalojarlos, pues lo mismo se estaba trasladando a esta parte de la costa, ¿no? En el Magdalena y el Cesar. Entonces fueron años de mucho terror, en mi caso, por ejemplo, apoyaba mucho el tema de la Hacienda Bellacruz, porque era una de las ocupaciones que por mi trabajo yo hacía parte de un equipo regional de la ANUC, que se ocupaba de la organización campesina y sobre todo de ayudar a entender la ley de reforma agraria, que en ese momento era la ley 160, ¿no? La que nos cobijaba, la que era vigente. ¿Cómo se involucra usted ya directamente en eso de la Hacienda Bellacruz? Por eso mismo, ¿no? Porque la dinámica de organización campesina nos obligaba siempre a estar en reuniones, en encuentros con diferentes estructuras regionales, departamentales, hasta lo nacional de la ANUC, ¿sí? Así que yo estaba haciendo parte del equipo regional del Cesar de organización campesina, de la ANUC. Entonces, estar en la Hacienda de Bellacruz, ayudar a los campesinos que ocupaban, pues era una de mis funciones. No solamente esa hacienda, sino habían 67 ocupaciones en todo el sur y la parte media de Cesar. Tengo entendido que eran más de 20.000 hectáreas. La hacienda de Bellacruz nadie sabe exactamente cuántas hectáreas tiene, pero acumuló, la familia Marulanda Grillo acumuló como 25.000 hectáreas. Poco a poco ellos mismos acumularon ilegalmente, se apropiaron de baldíos y luego le vendieron a la nación, al INCORA en ese tiempo, le vendieron tierras para materia de reforma agraria, o sea que eran tierras del Estado. Tengo entendido que vendieron, claro, como unas 1.500 hectáreas que eran baldíos, se las vendieron al INCORA en ese entonces. Eso sucedió antes de la gran desalojo del 96, se ocurrió en el 95. Ellos vendieron alrededor de 1.500 hectáreas de la hacienda al INCORA sin que hubiese un proceso de clarificación de títulos. Porque nosotros como ANUC exigimos que el INCORA hiciera un proceso de clarificación de títulos de toda la hacienda, que se inició en el 90, y en el 94 hubo una resolución del INCORA que determinaba que 7 predios eran baldíos, que no disponían de una cadena de títulos. Así que se hizo una resolución declarando los baldíos
pero Marulanda nunca quiso aceptar esa resolución y hizo como todo lo posible para vender otras tierras, no necesariamente fueron las baldías, pero otras tierras las vendió para reforma agraria y el Estado las compró sin haber hecho estudios de estas otras tierras. Vamos a una pausa y ya regresamos y les contaremos cómo Belén Torres, una líder campesina defendiendo los intereses de los campesinos de la región, tuvo que salir corriendo de Colombia y refugiarse, aislarse, exiliarse mejor, en Europa, más exactamente en Bruselas, donde lleva 28 años viviendo fuera de su tierra. La reforma laboral cambia vidas. Es inclusión, igualdad, garantía de derechos, elementos esenciales para derribar barreras que afectan el bienestar de la población con discapacidad. La reforma obliga a las empresas a contratar una cuota de personas con discapacidad. Son gente que se levanta todos los días a transformar sus vidas y cambiar a Colombia. Lo prometimos y con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos con Belén Torres, una colombiana que llegó aquí a Bruselas hace 29 años, huyendo de la violencia en Colombia. En ese momento el embajador me dijo, tiene que irse del país, mi gobierno le ofrece asilo en Bélgica, váyase, nosotros pagamos sus tiquetes, váyase con su hija, pero tenemos que protegerla. Y claro, en ese momento, 1996, yo dije, no, por ningún motivo, yo me asombré mucho, yo dije, no, primero yo no he hecho absolutamente nada ilegal, es parte de mi trabajo como presidente de la organización campesina, no hay nada ilegal en lo que hacemos, estamos haciendo lo justo, yo no tengo que irme por eso. Si me van a matar, pues que me maten, pero yo no me voy, irme es como realmente concederle la razón al general Bedoya. Entonces yo persistí en el empeño de quedarme y me quedé. Ahí fue pues amenazas que persistían, fax, llamadas telefónicas, y lo más extraño era una permanente seguimiento de una convivir que se me presentaba abiertamente donde yo estuviera. Y me decían siempre que eran en una convivir que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús y que tenían sede en Aguachique. Y ellos se presentaban en cualquier momento, si yo estaba esperando el bus o si estaba en una reunión, se presentaban para decir, mire que la estamos cuidando. Entonces, era realmente eso unido a amenazas telefónicas y a amenazas por fax. Carlos Castaño en ese tiempo había sacado una lista en la cual me ponía como de quinta como objetivo militar. Entonces, todo eso me hizo entender que era una situación muy complicada. Temía mucho por mi hija porque pues ella estaba en un jardín de bienestar familiar y a la directora le llamaron para decirle que sabían que la niña estaba ahí. Ella tuvo que salir corriendo con la niña para protegerla. Y todas esas eran situaciones complicadas hasta una última que fue la definitiva, que ya fue en principio de octubre del 97, que fue una especie de... Nunca se supo, yo estaba en una casa que estaba totalmente vacía y en la madrugada subieron por el techo hombres
hombres con la cara tapada. Yo llamé a la policía, que quedaba ahí muy cerca en la Macarena. Dijeron que quizá eran ladrones. Para mí era muy extraño eso. Y al día siguiente fui a la Fiscalía, a la Unidad de Derechos Humanos, a informar esa situación, porque yo iba todo el tiempo a informar, llevaba las pruebas para que se supiera y se investigara qué pasaba. Y el director en ese momento de la Unidad de Derechos Humanos, el doctor Vicente Hernández, él hizo algo que estuvo muy extraño. Él me sacó a la calle fuera de la fiscalía y me dijo que había una penetración muy fuerte paramilitar en la fiscalía. Mismo por eso no podíamos hablar dentro de las oficinas. Entonces me dijo, si usted tiene amigos en el exterior, pídales que la inviten a salir, pero váyase de aquí. Nosotros no podemos protegerla. Aquí es cada vez más peligroso y usted, si persiste, va a terminar asesinada. Entonces, toda esa situación, yo enseguida decidí, a los 8 días creo, decidí como el 13 de octubre salir del país. Fui a la embajada, me dieron la visa inmediatamente y cogí a mi hija y nos vinimos. La cosa más importante para mi hija tenía 4 añitos, fue la felicidad, la alegría de montar en un avión, de estar con su mamá, porque últimamente, en el último año, he estado muy aquí y allá, donde mi familia, mi hermana, amigos, tíos, casi no estaba conmigo. Pues sí estaba conmigo y no estaba. Entonces eso era mucha alegría, el poder irnos y poder no vivir ese ambiente de terror, ¿no? De estar todo el tiempo escondiéndonos. Era complicado esa situación. Así que nos vinimos y aquí nos esperaron personas del Comité Aguilar, que era la organización que nos hacía seguimiento al caso de Bella Cruz y que nos apoyaba de la denuncia internacional. Digamos que lo que es impactante, yo la verdad venía por 3 meses, ¿no? Que era el tiempo que la visa permitía. Pero no tenía la convicción de que me iba a quedar, sino que 3 meses quizá la situación se iba a calmar. Y pasados los 3 meses, simplemente me cuentan en mi organización en Colombia que la cosa está complicada, que preguntan por mí, que no era conveniente volver. Y bueno, así se fue alargando mi estadía. Pedí una extensión de visa. Así que yo ya estaba embarazada, tenía a mi compañero porque, entre otras cosas, mi compañero vivía aquí. O sea, él es belga y él había estado acompañando el proceso de Bella Cruz en Colombia. Él vivió muchos años en Colombia también. Belén, a diferencia de los colombianos que hacen parte de la diáspora por todo el mundo, por Europa, no ha pensado en regresar pronto a Colombia. Así concluye la historia de Belén Torres, una mujer que luchó al lado de los campesinos por recuperar sus tierras, pero que tuvo que salir hace 29 años de Colombia, huyendo por las amenazas de los paramilitares.
Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad. Lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.